el curso es la doctora Marianela Astubomán, quien es doctora en educación con una maestría en problemas de aprendizaje. Nuestra docente cuenta con más de 10 años de experiencia brindando cursos también en el ámbito educativo y terapéutico. Así que cualquier consulta, cualquier duda que puedan tener, los invitamos a que nos puedan escribir a través del chat de la plataforma. Y aquí tenemos el horario de nuestro curso que vamos a ir desarrollando los días viernes y los días sábados de 8:20 de la noche hasta las 9:50 de la noche. Vamos a ir desarrollando nuestro curso de terapia de lenguaje. Asimismo, también, estimados participantes, aquí tenemos el temario que se va a ir trabajando durante nuestras sesiones académicas. Van a ser 4 sesiones que iremos trabajando en estas 2 semanas de clase. Según nuestra metodología, las clases son 100% en vivo, así como también el material se les comparte a través de su grupo de WhatsApp, así que hay que estar muy pendientes del grupito para toda información. Y con respecto a la certificación, esta se tramita al finalizar el curso, se emite por 50 horas académicas y tiene un costo de 40 soles. Mayor información, aquí tenemos el numerito de la oficina de certificación, así como también lo podemos realizar al finalizar nuestro curso. Y bien, estimados participantes, para dar inicio también a nuestra sesión académica, vamos a realizar nuestra oración para el alma. Señor, calma mi mente y aquieta mi corazón. Ilumina mi alma con tu amor y tu sabiduría para que cada paso que dé me acerque más a ti. Asimismo, pedirte, Padre amado, por cada uno de los participantes presentes en la sala el día de hoy, colmarlos de muchas bendiciones, de mucho conocimiento, también para que pueda desarrollar la sesión el día de hoy. Bien, estimados participantes, ahora sí vamos a darle el pase a nuestra querida docente para que pueda dar inicio con la presentación. Muy buenas noches, doctora Marianela, bienvenida a la sesión académica. Le cedo el pase para que pueda dar inicio ya con la presentación del curso el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Buenas noches con todos. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Buenas noches con todos. ¿Me pueden escuchar? Sí, les voy a agradecer bastante que me respondan por el mensaje, por la mensajería. Sí, perfecto. Gracias, Lucy. Muy bien. Voy a compartir pantalla. De todas maneras, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta primera sesión de terapia de lenguaje. Este mundo de la terapia de lenguaje es muy bonita, ¿ya? En especial porque ayudamos mucho a nuestros niños, hijos, sobrinos, estudiantes, a que puedan corregir para que puedan corregir la articulación de los fonemas, ¿sí? Espero de verdad que el día de hoy podamos entender este maravilloso mundo de lo que viene a ser terapia de lenguaje. El día de hoy tenemos como primer tema, primera sesión, definiciones generales, conceptos básicos que necesitamos saber dentro de la terapia del lenguaje, y también vamos a hablar acerca de la articulación de los fonemas, ¿ya? En este caso, vamos a empezar con un concepto básico, en especial, según Rondal, en 1995, dice que considera la intervención en lenguaje como un proceso dinámico que debe atender las necesidades específicas del paciente. En este caso, la terapia del lenguaje vendría a ser una disciplina que se encarga de la prevención y evaluación, diagnóstico, intervención y rehabilitación de las alteraciones de la comunicación humana en sus diferentes dimensiones, en lo que viene a ser el lenguaje, el habla, la voz, audición, lectura y escritura y funciones orofaciales. En este caso, cuando nosotros hablamos de prevención, es cómo yo me voy a anticipar ante posibles problemas que pueda presentar mi niño cuando ya empieza a comunicarse. ¿Cómo yo voy a identificar esta prevención? A lo mejor mi niño que tiene 2 años ya tendría que estar articulando algunos fonemas
y no lo hace, eso vendría a ser una alerta. Por lo tanto, si por ahí yo ya tengo esa alerta, tendría que estar yendo al pediatra para informarle lo que está pasando, para que él me pueda dar recomendaciones. O inclusive, eso también yo lo puedo detectar cuando llevo a mi niño a su control de niño sano. Ahí las licenciadas también hacen unos tests para poder identificar si el niño, en función a su lenguaje, está avanzando acorde a la edad, ¿ya? Y obviamente si no está avanzando el niño, la licenciada también te va a recomendar para que puedas estar realizando estimulaciones de lenguaje para poder apoyar al niño. E inclusive las licenciadas a veces también nos dan recomendaciones. Señora, ¿sabe qué? Necesito que empecemos a jugar con la lengüita, necesito que empecemos a hacer que cantemos un poco más. Ese tipo de recomendaciones también nos dan las licenciadas. Obviamente ya cuando el niño ya está en una edad en la cual ya tendría que comunicarse con un poco más de fluidez, ahí ya se le empieza a hacer una evaluación. Esta evaluación vendría a ser a partir de los 4 años en adelante. ¿Por qué a partir de los 4 años en adelante? Porque los niños los 2 años, 11 meses y todo el proceso de los 3 años, todo el tiempo de los 3 años, los niños están en un proceso de asimilación, un proceso en el cual ellos van poniendo en práctica todo lo que nosotros le hemos estado hablando, cantando, contando, estimulando desde el momento de su nacimiento hasta el lapso de 3 años y medio, 3 años, 8 meses, en los cuales ya se le puede hacer una pequeña evaluación al niño para ver por qué no está articulando determinados fonemas a la edad que le está correspondiendo. Y obviamente después de esa evaluación nosotros vamos a tener un diagnóstico para poder decir al padre de familia qué fonemas el pequeño está teniendo la dificultad para poderlos articular, o a lo mejor está teniendo problemas en lo que viene a ser la comprensión de determinadas preguntas, o está teniendo problemas para comprender algunas palabras. Después de este diagnóstico se empieza a hacer una intervención. La terapeuta de lenguaje va a armar todo un plan para poder ayudar a este pequeño, a este paciente, para que pueda comunicarse con mayor fluidez. Obviamente, dentro de esta intervención va a haber todo un proceso de rehabilitación en los cuales este proceso de rehabilitación va a ser de manera independiente, va a ser de manera autónoma, va a ser de manera individualizada. Por más que yo pueda tener 2 pacientes que tengan dificultades para poder articular la S, que tenga 2 pacientes o 3 pacientes que tengan dificultades para poder comprender algunas preguntas, ya que tiene problema en lo que viene a ser la comprensión, yo no puedo hacer el mismo tratamiento a esas personas, porque cada persona es completamente diferente, cada persona tiene una forma diferente de aprender, cada personita tiene una forma diferente de motivación. Es por ello que los planes de intervención tienen que ser en función a cada niño. Es por ello que las rehabilitaciones son de manera individualizada, ¿sí? En este caso, cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el proceso de la intervención, este proceso de intervención me va a servir para una prevención, de la detección temprana de los riesgos comunicativos, en lo que te estaba manifestando, en lo que viene a ser la evaluación, aplicación de pruebas estandarizadas, un análisis funcional del lenguaje, e inclusive también se le hace un pequeño anamnesis a los padres de familia para que ellos nos puedan informar de cómo ha sido todo este proceso de embarazo, proceso desde el momento de la concepción, si la mamá se preparó o no se preparó para poder quedar embarazada, cómo fue todo este proceso de los 9 meses de embarazo, si el parto fue por cesárea, fue parto natural, el niño en qué tiempo, en qué mes empezó a hacer sus primeros gorgoteos. Son preguntas en las cuales a nosotros nos va a servir para poder realizar un buen diagnóstico y poder empezar a realizar un buen tratamiento, una buena rehabilitación para el niño.
La intervención directa, ejercicios, estrategias y técnicas específicamente adaptadas a la condición del paciente. ¿Por qué adaptadas? Porque recuerda de que cuando nosotros hacemos terapia de lenguaje, podemos tener niños neurodivergentes también. Podemos tener niños que tienen una condición y en función a su condición también tendríamos que trabajar para poder apoyarlos y puedan desarrollar un lenguaje. Obviamente con aquellos pequeños que tienen una condición, el tiempo, la duración de este tratamiento no va a ser igual a un niño que no tenga condición. Va a variar. Si para un niño que no tiene condición puedo apoyarlo 2 veces a la semana y puedo trabajarlo en 8 sesiones para rehabilitar, poder rehabilitarlo en el fonema M, supongamos, para un niño que tenga condición, que tenga, muy aparte del problema de lenguaje, pueda tener a lo mejor autismo, pueda ser un niño con síndrome de Down, puede ser un niño que tenga hiperactividad muy marcada y que está medicado, ¿ya? Los tiempos van a variar. Y obviamente también el plan de trabajo tiene que variar en función a las características del paciente. La intervención indirecta son ejercicios, estrategias y técnicas adaptadas también a la condición del paciente. Tiene que haber asesorías y orientaciones, es un trabajo colaborativo con la familia y la escuela. Nosotros cuando trabajamos, empezamos a hacer terapia, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que sensibilizar a los padres de familia que no solamente es el trabajo de la terapeuta con el paciente, sino que también es el trabajo de la terapeuta, la familia, el paciente y también la escuela, la maestra de aula, la tutora, para que no solamente se quede en casa o no solamente se quede en el lugar de terapia, sino que también la profesora puede reforzar las estrategias en el aula. Obviamente las estrategias no lo va a hacer directamente para el niño, sino que lo va a realizar de manera general para todos sus alumnos, teniendo en cuenta, claro, que se le va a agradecer bastante de que al momento que realice las recomendaciones, al momento que realice las actividades que nosotros, le decimos, pueda tener un mayor observación con el paciente, para que nos pueda dar después algunos alcances de cómo lo trabajó el niño, si se ha sentido cómodo o no, si participó o no, que eso también influye mucho. Luego tenemos lo que viene a ser la rehabilitación y el seguimiento, que son procesos continuos centrados en la funcionalidad comunicativa. Dentro de este mundo de terapia del lenguaje es muy importante que nosotros identifiquemos los componentes del lenguaje. Según Bloom y Lahey, en 1978 nos dice que el lenguaje tiene 3 componentes principales, que viene a ser su forma, que tiene como subcomponentes la fonología, morfología y la sintaxis, que es prácticamente cómo se va a estar organizando el lenguaje. El contenido como componente, que viene a hablarnos específicamente de la parte semántica, que es donde vamos a identificar lo que es el significado del lenguaje, el significado de cada una de las palabras. Y por último componente tenemos al uso, que es la parte pragmática, que es la parte donde nosotros ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido en función al componente de la forma y en función al componente del contenido. ¿Dónde lo vamos a evidenciar? Esto lo vamos a evidenciar cuando nosotros conversamos con nuestros pares, cuando intercambiamos palabras, cuando empezamos a realizar a lo mejor una entrevista, cuando interactuamos con mi familiar, con mi maestra, ahí estamos poniendo nosotros en práctica la parte pragmática. En este momento, estamos poniendo en práctica el componente del uso, ¿sí? Esos son los 3 componentes importantísimos que nosotros debemos de identificar. Ahora, cuando nosotros hablamos de la forma, estábamos hablando de la parte fonética y la parte fonológica.
Dentro de la parte fonética, específicamente se ocupa de las características físicas de los sonidos, de los rasgos laringeos, el punto y el modo de articulación. Específicamente son los sonidos del habla. Luego tenemos la parte fonológica, que viene a ser la fonología, que estudia la manera en que estos sonidos se van a organizar, que van a conformar específicamente el lenguaje. Aquí estamos hablando de la organización de los sonidos. En la primera, en la parte fonética, estamos hablando de cómo se va a articular cada uno de los sonidos. ¿Me dejo entender? La parte fonética es los sonidos de cada uno de los fonemas. Y la parte de la fonología es la unión de estos fonemas, la unión de estos sonidos para poder armar la palabra. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Me pueden escribir sus respuestas por mensaje o levantarme el dedito para saber si lo estamos entendiendo? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Libet. Gracias, Angelique. Perfecto. Entonces, esto es una parte de la forma, ¿sí? Vamos a continuar. Un segundo subcomponente de la forma, habíamos estado diciendo que era la parte morfosintáctica, que viene a ser el estudio que va a estudiar la estructura interna de las palabras y el modo en que éstas se van a relacionar dentro de la oración. Aquí vamos a estar hablando de la morfología, la palabra, la sintaxis, el orden en que estas palabras van a ser usadas en frases o en oraciones, ¿ya? Es por ello que esta parte de la forma me va a ayudar a armar pequeñas oraciones, oraciones compuestas o también pequeñas frases. Un segundo componente es específicamente la parte del contenido. Cuando nosotros hablamos de contenido, como habíamos estado manifestando en la parte de la semántica, que estamos hablando aquí específicamente del significado de las palabras en nuestra mente. Se ocupa de la expresión de significados a lo largo de una secuencia de acontecimientos, de cómo se organiza y se relaciona la información y de la adquisición y el uso de las categorías abstractas. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de contenido, estamos hablando en función a qué me dice la palabra, ¿ya? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo digo hola, ¿qué significados yo podría dar a esa palabra? Hola. ¿Qué significados lo podría dar? Si yo digo hola, ¿qué querré decir? ¿Qué estaré comunicando? ¿Qué creen ustedes? ¿Pueden escribir sus mensajes, por favor? ¿Pueden escribir de mensajería para poder leerlo? ¿No? ¿No se puede escribir? Ok, ok, no se puede escribir. Muchísimas gracias, no se preocupen. Me disculpo por ello. Entonces, cuando nosotros hablamos en función a la parte semántica, gracias. Gracias, Freud. Perfecto, sí, Freud como un saludo, ya. Puedo tener significado de hola como saludo. Otro significado que podría tener con la palabra hola. Sí, Lady, hola como saludo. Otro significado más. Claro, es un saludo. Ay, perfecto, Carola. Y también podríamos estar hablando de la ola del mar, ¿verdad? A eso tenemos que llegar. Cuando nosotros trabajamos el contenido
dentro de terapia del lenguaje, es importantísimo que el niño pueda relacionar la imagen con la palabra. Y si esta palabra puede tener diferentes connotaciones, también es importante que el niño lo sepa diferenciar. Es por ello que la parte semántica es importantísima que se desarrolle en el niño de manera, por decirlo de manera perfecta. Nosotros a veces cometemos el error que cuando tenemos niños pequeños cambiamos los nombres o le ponemos con muchos diminutivos. Y es por ello que cuando los niños ya empiezan a comunicarse o empiezan a armar, a crear sus propios textos, también van a tener esas pequeñas falencias. Y es por ello que nosotros como adultos tenemos que ayudarlo y darle el nombre correcto para que cuando ellos quieran comunicarse, se comuniquen de manera correcta. Y por último, tenemos nuestro tercer componente, el cual es la prueba de todo lo que nosotros hemos trabajado con nuestros niños, que viene a ser el componente del uso, como te estaba manifestando, que viene a ser la parte pragmática. Aquí se estudian las reglas que dirigen el uso del lenguaje, los efectos esperados y buscados sobre el receptor y los medios específicos utilizados para tal fin. Aquí específicamente vamos a poner en un contexto lo que viene a ser el significado de cada una de las palabras que nosotros vamos a emplear, obviamente poniéndolo dentro de un discurso, dentro de una conversación. Cuando nosotros hablamos de esta evaluación del lenguaje, es importantísimo que nosotros identifiquemos cómo es este proceso de adquisición, este proceso de desarrollo del lenguaje. Nosotros vamos a encontrar 5 etapas. La primera etapa, que es la etapa prelingüística, que abarca de los 0 a los 12 meses. Aquí el niño se va a estar comunicando en función, empezando con un balbuceo. Este balbuceo también va a estar acompañado con contacto visual, con gestos. En algunos casos, algunos niños ya van a partir de los 7 meses, 8 meses, 9 meses, ya dejan el balbuceo y en algunos casos se está presentando niños que ya van armando pequeñas sílabas, pero todo esto, claro está, va a depender de cómo yo he estado estimulando a mi pequeño. Viene una segunda etapa que viene a ser la etapa lingüística temprana que abarca desde los 12 meses hasta los 24 meses. Aquí ya los niños van a estar diciendo sus primeras palabras, van a hacer combinaciones simples, pueden estar armando ya pequeñas frases. Y es importante que cuando el niño se equivoca al pronunciar la palabra, no le digamos de que, no, lo has dicho mal, se dice así. No, sino es que si el niño se equivoca al pronunciar la palabra, hacemos una corrección de manera indirecta. Si él en vez de decir, quiso decir mesa y solamente nos dijo mea, nosotros lo único que podríamos hacer para poder ayudar, sí, hijito, la mesa, sí, hijito, vamos a acercarnos a la mesa. Yo pronuncio correctamente la palabra, pero no le digo a mi niño, no, te has equivocado. No. Así no se dice mesa. No, evitemos hacer eso porque lo único que vamos a lograr es afianzar esa palabra mal pronunciada, mal articulada en el cerebrito de nuestros pequeños. Una tercera etapa viene a ser la etapa combinatoria que abarca desde los 2 años a los 3 años. Aquí ya los niños empiezan a decir frases de 2 o más palabras e inclusive hay algunos pequeños que ya pueden estar armando oraciones cortitas. Una cuarta etapa viene a ser la etapa gramatical que abarca desde los 3 hasta los 6 años. Aquí ya se empieza a armar toda una estructura gramatical mucho más compleja. Aquí ya el niño, si estamos hablando de este pequeño que de 3 a 4 años, él ya afianzó sus palabras, ya tiene una semántica con las palabras, va a poder armar oraciones y estas oraciones tendrían que tener un significado claro, ¿ya? Pero
también se presentan casos en que hay niños que al momento de que empiezan a estructurar sus oraciones, no las estructuran de manera correcta. Es ahí donde nosotros tenemos que intervenir para poder corregirlo, para poder plantear una rehabilitación y poderlos ayudar para que cuando se enfrenten al colegio, específicamente para primer grado, ellos ya puedan enfrentarse a este nuevo mundo, por así decirlo, de la escritura con varias estrategias. E inclusive ya pueden haber corregido si han tenido problemas de articulación, ya se pudo haber corregido si han tenido problemas de comprensión. Es por ello que es muy importante que cuando yo veo algunos indicios de que mi niño no está avanzando como debería de ser, hacer la evaluación, llevarlo al especialista para que ellos nos puedan orientar y poder ayudar a nuestros niños. Una quinta etapa viene a ser la etapa de consolidación, que ya se presenta a partir de los 6 años en adelante. Aquí empieza ya el lenguaje funcional y abstracto. Tengan en cuenta que estas etapas son referenciales. ¿Por qué referenciales? Porque recuerden de que todos los niños no son iguales, todos los niños no desarrollan su cerebrito, todos los niños no han sido estimulados de la misma forma. Es por ello de que podríamos estar hablando de una etapa prelingüística hasta los 12, está marcado aquí 12 meses, pero nosotros podríamos darle hasta los 14 meses para que podamos decir, ah, no, pero es que vamos a darle un poquito de tiempo para ver, porque a lo mejor puede ser que se esté demorando, pero todavía estaría dentro del rango, ¿ya? Ya si tengo un pequeño, supongamos que está en la etapa lingüística temprana, que tiene 27 meses y no está articulando palabras, ahí sí ya ya está pasando algo. Ya no es una presunción, es que algo está pasando que por eso mi pequeño no está hablando. ¿Sí? Y ahí tendríamos que ir ya de manera forzosa al pediatra y decirle lo que está pasando para que nos puedan hacer las evaluaciones necesarias o las recomendaciones necesarias para poder ayudar al niño. Ahora, autores y teorías del desarrollo del lenguaje. Noam Chomsky nos dice que hay una teoría del dispositivo innato del lenguaje. Piaget nos habla de un enfoque constructivista, que el lenguaje surge del desarrollo cognitivo. Vygotsky nos dice que hay que el lenguaje como herramienta del pensamiento y del desarrollo social. Para Vygotsky es muy importante que el niño interactúe con sus pares, que interactúe con la sociedad para que ellos puedan desarrollar un lenguaje social. Brunner habla muchísimo de la importancia del andamiaje y de la interacción social para que puedan desarrollar la parte lingüística. Cuando nosotros hablamos de una tabla del desarrollo, aquí te lo estoy detallando al año cómo debe de ser la parte fonológica, la parte morfosintáctica, la parte semántica, la parte pragmática y en función también a sus vocabularios. Cuando un niño tiene 1 año, hay el balbuceo final, va a empezar a pronunciar, a articular los primeros fonemas, que viene a ser la P, la B y la M. En la parte morfosintáctica no va a haber una estructura gramatical como tal, pero sí va a hacer uso de una sola palabra. Aquí va a empezar el pequeño a hacer sus pequeñas holofrases. En la parte semántica, comprende palabras cotidianas, usa nombre de personas y objetos. Aquí a veces nosotros cometemos el error. Lo digo error porque también entiendo que lo he realizado, porque antes no sabía de ello, pero a veces nuestros niños lo único que hacen es señalarnos sin decir, solamente nos señalan y para nosotros evitar decir qué cosa quieres, cómo se llama, solamente nosotros suponemos qué es lo que quiere el niño y se lo entregamos. Y no le creamos esa necesidad de quererse comunicar, esa necesidad de querer articular las palabras. ¿Sí? Y ese es el gran error que cometemos.
me incluyo, ¿sí? Es importante que cuando el niño empiece a hacer esta interacción de solamente señalar lo que quiere, nosotros tenemos que decirle, ¿qué deseas? Si hay 3 objetos, ¿qué deseas? La pelota, le enseño la pelota, pero no se la alcanzo. El carrito o supongamos el oso. Y el niño tiene que tener esa intención de querer articular, de querer pronunciar lo que tú estás diciendo. Si no lo pronuncia bien, pero tuvo la intención, felicítalo, porque está teniendo esas ganas de querer comunicarse contigo. Pero si el pequeño no te dice nada, solamente se queda en y señala nada más, con todo el dolor de tu corazón, no se lo tienes que entregar. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a nuestro pequeño que señalando nada más, tú me señalas y yo te lo voy a entregar todo. Y eso es lo que no queremos. Lo que nosotros queremos para que nuestros niños empiecen a articular palabras es crearle la necesidad. Y esa necesidad se la vamos a crear cuando no le entreguemos lo que ellos quieren. Tengamos eso bien claro, por favor. En este caso, en la parte pragmática, señala, pide cosas con gestos, mira a los ojos. Importantísimo que él tenga la intención de querer articularlo, ¿sí? En función a su vocabulario, vamos a estar oscilando entre 5 a 20 palabras funcionales: mamá, agua, no, dame, perro. En función a los 2 años, en la parte fonológica, vamos a tener fonemas iniciales y finales más claros. Ya se va a notar, vamos a escuchar mejor esa articulación de los fonemas. Comienza lo que viene a ser la imitación. Recuerden que cuando estamos en este proceso de aprendizaje, es muy importante que nosotros siempre nos pongamos a la altura de nuestros niños para que ellos puedan visualizar cómo nosotros estamos articulando. Y si puedes exagerar en tu articulación, muchísimo mejor para nuestros niños. En la parte morfosintáctica comienza uso de frases de 2 palabras. Empieza a hacer una orden simple: mamá toma, mamá baño. En la parte semántica comprende órdenes simples, empieza ya a categorizar. Si tú le dices dame, él ya va entendiendo, dame la pelota, perfecto, va relacionando y te la va entregando. Si él no está entendiendo, no está comprendiendo, dame la pelota, trata tú de explicarle, dame y haz un ejemplo. Sé tú el modelo para que él lo pueda replicar. En la parte pragmática comienza el uso intencional del lenguaje, ya tiene una motivación para poder comunicarse contigo. Las palabras, su vocabulario va a estar oscilando entre 50 a 200 palabras. Él también va a poder emplear ya los verbos simples y nombres comunes. A los 3 años, en la parte fonológica, hay una mejora en su articulación, aunque también puede estar omitiendo o sustituyendo determinados fonemas que para ellos le es un poco difícil de pronunciar. A lo mejor quiere decir mesa, pero como le dificulta articular la S, te puede decir mea. O también se le dificulta decir la S y en vez de decir S la cambia por un artículo, perdón, la va a cambiar por una consonante que para él es mucho más fácil de articular. Te puede decir, en vez de decir mesa, te puede decir mema. ¿Ya? Ahí él está sustituyendo un fonema por otro. ¿Sí? Lo sustituye por un fonema mucho más sencillo para él. Cuando tú escuchas que el pequeño está sustituyendo, está cambiando un fonema por otro, son alertas, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, son pequeñas alertas. Estamos todavía en este proceso de adquisición porque todavía tenemos 3 años. Pero si tú ya estás escuchando esto, 3 años, 3 meses, 3 años, 4 meses, son alertas para nosotros y nos están llamando la atención de que, mamá, no me estás pronunciando bien este fonema, por eso no lo estoy articulando como debe de ser.
es una llamada de atención para nosotros. Es por eso que es muy importante que cuando nuestros niños se quieran comunicar con nosotros, tratemos en un 90% dejar el celular, dedicárselo específicamente a él, mirarlo, para entender y comprender qué es lo que ellos nos quieren comunicar y en especial para escuchar atentamente cómo él está articulando las palabras. En este caso tendrías que tener, Armando, ¿a qué le llama Pipo? ¿Pipo el nombre de algún familiar? Porque en este caso estamos con 2 añitos, todavía está en proceso de aprendizaje, en proceso de desarrollo. Lo único que podríamos hacer es, profe. Perfecto. En este caso, obviamente la palabra profesor es muy amplio para ellos. Está con 2 añitos. Lo que podrías estar haciendo, Armando, es, por orinar. Perfecto. A lo mejor a ella le han estado diciendo, vamos a hacer pipí, porque a veces lo utilizábamos o a veces lo usamos. Y es por ello que ella relaciona pipí para orinar, para miccionar. Lo que tendrías que hacer a partir de hoy en adelante es decir la palabra, vamos al baño para que puedas orinar. ¿Deseas orinar? Utilizar la palabra. En este caso, María, si tu pequeño tiene autismo, lo que podríamos hacer es empezar con él para que pueda hablar en función a palmadas. En este caso, si él quiere decir mesa, mesa, como si estuviéramos separando para que él pueda tener pequeñas pausas, pequeñas pausas. Claro está, va a depender también mucho del grado de autismo que pueda tener. Tendríamos que evaluar aquí, Vilma, en este caso, si no puede hablar, no puede hablar, no habla nada, no puede hablar determinadas palabras. Y obviamente el hecho del pañal también depende mucho del desarrollo madurativo de nuestros pequeños. Claro, en este caso la palabra tendría que ser orinar, Armando, para que podamos trabajar bien la parte semántica con tu pequeña. Lo que podrías hacer, Camila, en caso de tu pequeña, es empezar a cantar. Realiza más canciones cada vez que tú lo vas bañando, que vamos a hablar eso mañana, que cada vez que tú lo vas bañando, dile lo que estás haciendo. Si le estás echando el jabón, dile, te voy a echar jabón, te estoy jabonando tu brazo, tu mano, tu espaldita, tu pie. De esa forma vamos a estar incrementando un vocabulario en ellos y también lo vamos a estar incentivando para que ellos más adelante puedan hablarlo, puedan pronunciarlo. Trata de cantar con él. En este caso tendríamos que sensibilizar con el padre de familia, dependiendo, claro está, el grado, que es muy importante que le puedan hacer una evaluación al pequeño, porque los niños tal cual pronuncian, tal cual escriben, ¿sí? Y si no tienen una relación, la imagen con la palabra, no van a poder estructurar bien sus escritos y van a tener problemas en las diferentes evaluaciones. Catherine, si tu pequeño todavía tiene 6 años, está en un proceso de asimilación del aprendizaje de la R. Recuerda de que no todos los niños son iguales. Hay algunos niños de 5 años, 4 años y 11 meses que pueden pronunciar muy bien la letra R, tanto la suave como la vibrante, o la suave con la fuerte. Y también hay niños que recién a los 6 años y medio, 6 años, 8 meses, 10 meses recién están terminando de afianzar este fonema, que es la R vibrante,
que la gran mayoría de padres de familia se preocupan porque el pequeño no puede decir rosa, no puede decir trama, y obviamente es entendible porque el niño tal cual pronuncia, tal cual escribe. Lo único que tendríamos que hacer es apoyarlo en lo que viene a ser la articulación, realizar juegos en los cuales yo ayude a mi niño a que pueda vibrar esa lengua para que cuando tenga que pronunciar la R vibrante no tenga ninguna dificultad. Sí, porque obviamente le es mucho más sencillo. Ahí estás sustituyendo, Katherine. Lo que puedes hacer es empezar a trabajar los chasquidos con la lengua. Puedes trabajar sonidos onomatopéyicos, pero no lo hagas como que, ya, muy bien, siéntate, vamos a practicar. No, sino que trata de hacerlo como juego. Mira, a lo mejor si están caminando, puede salir la, y ahí puedes cambiar. Vamos ahora, ¿quién lo hace más fuerte? ¿Quién lo hace más suave? ¿Quién lo hace más rápido? De tal manera que lo vea como un juego, porque a veces cuando se sienten obligados los niños no lo quieren hacer. Se cansan, se aburren. ¿Sí ven entonces? En este caso, para poder orientar al padre de familia se le indica lo que ha trabajado el niño en clase, ¿ya? Por ejemplo, yo el día de hoy quiero trabajar, voy a trabajar la S solamente como sonido, ¿ya? Y quiero que el niño identifique la S al inicio de las palabras. Yo lo que hago es presentar al niño imágenes que empiecen con S, ¿ya? Y ese proceso que yo trabajo con el niño es lo mismo que le voy a indicar al padre de familia para que haga en casa. Él va a replicar lo que yo he trabajado en la terapia. Si yo en la terapia trabajé con el niño sonidos onomatopéyicos, el papá también lo va a tener que realizar en casa para que podamos afianzar el trabajo de la sesión. Esas son las orientaciones que se le va a dar al padre de familia. Y al padre de familia se le va a decir de que si el niño se cansa, cortan la sesión, esperan, cambian de actividad, a lo mejor le dan un descansito de 2, 3 minutos y continúan nuevamente con el trabajo. Pero que no sea un trabajo exigente y castigador, sino que sea un trabajo en el cual ambos se sientan a gusto realizarlo. Sí, está bien, que tiene que realizar. Sí, el frenillo también influye muchísimo. Hay algunos frenillos que los pediatras nos dicen, no, con las terapias, con los ejercicios, todo va a estar bien, no va a influir mucho, pero también hay frenillos en los cuales sí se tiene que hacer el pequeño corte para que no tengan dificultades. Sí, recuerda de que el frenillo impide que la lengua llegue hasta el paladar y para poder pronunciar la R vibrante, la R suave, para poder pronunciar, articular la L, tiene que tocar la lengua, el ápice de la lengua tiene que tocar el paladar y es por ello que influye mucho. En este caso, Vilma, podríamos estar trabajando, si ya le han dado permiso para que pueda realizar ciertos movimientos, podrías estar trabajando todo lo que viene a ser ejercicios orofaciales. Pero claro, va a depender mucho de las orientaciones del terapista que está llevando el caso. La próxima semana, el próximo viernes, vamos a hablar específicamente de dislalia. Cuando un niño tiene problemas en articular diferentes fonemas o un conjunto de fonemas, a ese problema se le llama dislalia, ¿sí? Para poder explicarles de manera más detallada ese proceso de trabajo.
pero la interacción de comunicarse con los niños se lo ayuda mucho, pero tiene problemas de pronunciación, habla seguido, mucho el tata lo pone en sus conversaciones. En este caso tendría, tu pequeño Catherine, ¿cuántos años tiene? ¿Qué ejercicios me recomiendas para mi hija? Simplemente tenemos que pronunciar la larga medida que todo frenillo. Lo fue solucionado y a veces habla muy rápido y no se entiende lo que dice. Ok. Es empeñado en hablar, comunicarse sobre algunas palabras, una papá, obviamente primario y estudiante, pero los papás no se interesan. En este caso, Dafne, si tú me estás manifestando que tiene 5 años y no logra comunicarse, es muy importante tratar de conversar con los padres para que le puedan hacer una evaluación, porque ahí no es un retraso del lenguaje, tendríamos que identificar qué es lo que está pasando. O es porque no ha tenido estimulación, no ha tenido contacto con otras personas y por ello no ha podido asimilar las palabras, o también puede ser que esté pasando algo. Para comunicarse necesitan terapia de lenguaje como puede ayudar en casa. Tanto curioso, canta. Todo el día canta, que canta mucho todo el día, cuando salimos canta en el carro, canta por tiempos prolongados. Cuando tú te comunicas con él, Freud, en este caso, él te responde las preguntas, tú le das una consigna, él hace caso a las consignas. No necesariamente, Marti Celeste. Va a depender mucho de cómo nosotros hemos estimulado. Podríamos estar hablando que pueda tener problemas en la articulación siempre y cuando ya estuviéramos hablando de una lengua muy grande, el cual va a impedir que el niño pueda movilizarla para determinados fonemas. En este caso, Angeli, va a depender mucho, pero mayormente se tiene que trabajar caja de soplo. Aquí se trabaja mucho lo que es el soplo, porque a través de esta fuga de aire de nuestra boca o por la nariz se van a articular los diferentes fonemas. Ok. Le pone ta, 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 ta. Tendríamos que observar bien, Catherine, al momento de que conversa, ¿ya? ¿Qué temas está conversando? Porque a lo mejor se le puede dar de que tu pequeño esté hablando muy bien y llega un momento donde ya no sabe qué más decir y lo completa. Tendríamos que observar y escuchar cómo es el contexto de la conversación y por ello ella lo termina con esas sílabas. Hay que estimularlo, más canciones, más juegos, más cantos. Sí, influyen mucho. Más que todo que las pantallas, obviamente hoy en día nosotros estamos con toda la tecnología, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que un niño no puede estar con el celular porque lo lastimamos la vista. Pero si yo quiero que el niño escuche canciones, yo puedo prender mi celular, lo dejo a una esquina, le pongo un volumen alto y el niño va escuchando las canciones. No es necesario que tenga el celular o la computadora delante suyo para que pueda escuchar las canciones. A menos, claro, que nosotros querramos que se quede quieto en un sitio y le damos la pantalla, cosa que no es recomendable para ellos. Se traba mucho las palabras, tiene dificultades para poderlas articular, hace pausas al momento de que habla. Tendríamos que poder identificar exactamente, Jonathan, qué es lo que está pasando para poder dar orientaciones. Si habla muy rápido, una estrategia que normalmente se usa para que los chicos empiecen a hacer más pausas en su modo de conversación, en la forma de cómo van leyendo,
es trabajando con las palmadas o también trabajando con los compases. No hace pausas, todo lo hace de corrido. Tendríamos que ahí trabajar las pausas. Se tiene que trabajar ahí más que todo con ritmos para que pueda bajar esa velocidad de conversación. Vamos a continuar. Después de estos 3 años, el niño ya tendría que tener un vocabulario de 500 palabras y aumentando ya el uso de adjetivos y nombres. A los 4 años, en la parte fonológica, el niño pronuncia la mayoría de los fonemas, aunque puede omitir la R y la S, porque todavía para ellos, en especial la R, tanto la simple como la vibrante, para algunos pequeños es difícil de articular. Y claro está, va a depender también de diferentes fonoaudiólogos que te pueden decir de que a partir de los 5 años el niño ya tiene que pronunciar correctamente la R vibrante. Y hay otros fonoaudiólogos que también nos dicen no, que el niño recién su proceso de desarrollo madurativo va a estar a partir de los 6 a 7 años, que es la edad precisa y más recomendable de que el niño ya pueda articular correctamente el fonema. En función a la parte semántica, ya comprende preguntas complejas, usa ya adverbios de tiempo. En la parte pragmática, relata hechos personales, inicia y trata de mantener también una conversación. Su vocabulario ya va a estar en función a más de 1000 palabras. Usa tiempos verbales variados. A los 5 años, en la parte fonológica, la pronunciación casi completa puede persistir en función a la doble R y a la S, o también conocida como la R vibrante. En la parte morfosintáctica, ya tenemos estructuras complejas, hay subordinadas, tiempos compuestos. En función a la parte semántica, usa un lenguaje abstracto. Aquí ya se presentan las emociones, también se está presentando lo que viene a ser partes del tiempo. En la parte pragmática, participa en juego de roles, ajusta su lenguaje según el interlocutor. Aquí ya va a haber pequeñas variaciones en sus tonos de hablar, en su entonación. En la parte del vocabulario, en la parte léxica, ya va a tener un vocabulario mucho más amplio, puede estar utilizando sinónimos, antónimos y también los conceptos abstractos. Estoy inicial 2. No le entiende lo que habla, pero sí pronuncia bien las sílabas que ha aprendido con años. Es un problema de engreimiento, necesita terapia de lenguaje. En este caso tendríamos que ver, Odalis, cómo él se está comunicando. Si él está hablando como si fuese un bebé o al momento de que está hablando, está omitiendo o sustituyendo determinados fonemas para poder decirte específicamente, no, necesita terapia, no, necesita que lo estimulemos un poquito más. O a lo mejor necesitamos que también nosotros como adultos cambiemos la pronunciación de las palabras, la entonación de esas palabras. Porque recuerdan de que nosotros somos el modelo de los niños. Tal cual nosotros pronunciamos, tal cual nosotros entonamos la palabra, nuestros niños nos lo van a imitar. Tipo de trastornos del lenguaje. Cuando hablamos del trastorno del lenguaje expresivo, estamos hablando específicamente de dificultad para poder organizar y emitir mensajes verbales. Cuando hablamos de trastorno del lenguaje receptivo, tenemos aquí dificultad para comprender el lenguaje hablado. Un trastorno mixto, expresivo-receptivo, aquí hay un problema tanto en la comprensión como en la expresión. Trastornos del habla, aquí vamos a hablar sobre los problemas en la articulación, tanto en función a la fluidez, que viene a ser la disfemia o también conocida como la tartamudez. Cuando hablo de problemas de articulación, estoy hablando específicamente de aquellos niños que tienen problemas para poder articular, para poder pronunciar correctamente la M, la L, la D, la R, cualquier fonema que el niño no pueda articular, estamos hablando de aquellos problemas de articulación. En este caso, cuando yo hablo de problemas de articulación, estoy hablando específicamente de la dislalia, que es un problema que se presenta cuando un niño no tiene ninguna dificultad, no tiene ninguna condición, ¿ya?
En ese caso, yo puedo decir que el niño tiene problemas de articulación. Pero si mi niño tiene una condición, yo tendría que solamente voy a decir que mi niño está teniendo problemas para poder pronunciar las palabras, que tiene problemas para comunicarse. Pero no lo voy a catalogar en decir, ah, no, este pequeño tiene problemas de articulación y tiene dislalia. ¿Sí? Tengamos bastante en cuenta eso. Cuando hablo en función a la voz, puedo decir de que mi niño tiene disfemia, ¿ya? Perdón, que mi niño tiene afonía o pueda tener difonía, que puede hablar muy fuerte o también puede hablar muy suavecito, ¿sí? Cuando hablo también dentro de los trastornos, tenemos los trastornos secundarios que están asociados a condiciones como TEA, discapacidad intelectual o sordera, ¿sí? Es otro tipo de trastorno ya. Estos trastornos están catalogados, clasificados en el DSM-5, que es el libro donde se habla del trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, en lo que viene a ser la tartamudez, también conocida como disfemia, el trastorno de la comunicación social, que viene a ser la parte pragmática, ¿ya? Luego tenemos, en función al trastorno del lenguaje oral, que es la alteración que afecta a la articulación, lo que te estaba manifestando, que es la dislalia, que es un trastorno del habla caracterizado por la incapacidad para articular correctamente uno o varios fonemas, sin que exista una causa neurológica ni sensorial que lo explique. Luego tenemos la alteración que afecta la fluidez verbal. Específicamente aquí estamos hablando de la disfemia, que es un trastorno de la fluidez verbal caracterizado por bloqueos, repeticiones involuntarias de sonidos, puede ser de sílabas o también de palabras, y prolongaciones de ellas, que puede generar una disrupción en el ritmo natural del habla. Y por último, una alteración que puede estar afectando la voz, que en este caso podríamos estar hablando de una disfonía, que es una alteración de la calidad vocal que puede implicar cambios en el tono, en el timbre, la intensidad o también en la duración de la voz, debido a disfunciones orgánicas, funcionales o también mixtas. Para que un niño pueda articular de manera correcta, es importante que ellos tengan noción del modo y del punto de articulación. Estas dos formas, tanto el modo como el punto de articulación, me van a ayudar para que yo pueda articular de manera correcta en un determinado fonema. ¿Qué viene a ser el modo de articulación? El modo de articulación es la forma en que el aire es modificado en su proceso, en su paso por el tracto vocal. A producir los sonidos del habla, describe cómo se interrumpe o se restringe el flujo del aire para formar un fonema. Yo te había comentado que normalmente siempre en las terapias de lenguaje vamos a trabajar ejercicios de soplo, ya sea soplar un globo, soplar la vela, soplar pelotitas, soplar pedazos de papel, soplar burbujas, soplar témpera líquida. Todo lo que viene a ser el soplo es importantísimo para una terapia de lenguaje. ¿Por qué? Porque a través de esta expulsión de aire va a ayudarnos a nosotros a generar un sonido. Y ese sonido es cómo voy a articular determinado fonema. Es por ello muy importante practicar el soplo, ¿ya? En este caso, el modo de articulación va a ser la barrera que pone determinado órgano fonoarticulatorio para que no salga el aire, ¿ya? Esa restricción del aire, ya sea por nuestra boca, que a lo mejor la lengua, que a lo mejor los dientes, esté impidiendo, los labios impida que salga el aire de mi boquita, ¿ya? Ese va a impedir, ese impedimento de aire va a provocar que se pueda generar un sonido. Este modo de articulación está dividido en lo siguiente. Hay un modo de articulación oclusivo, que es el cierre total del paso del aire, y este cierre, para que pueda dejar salir el aire, va a generar una pequeña expulsión, una pequeña bombita, por así decirlo.
Esta bombita o esta pequeña explosión se va a generar cuando yo pronuncie o articule la P, la B, la T, la D, la K y la G. Es un cierre momentáneo y una liberación repentina del aire. ¿Ya? En este caso es importante, es muy importante que nosotros sepamos cómo tenemos que hacer esta obstrucción del aire. Me dice cierre total, por lo tanto mi boquita tiene que estar cerrada para poder articular el fonema. Si va a estar cerrada mi boquita, a ver, vamos a ver aquí, voy a ver un ratito. A ver, vamos a ver si se activa o no se activa. A ver, quiero ver. Sí, perfecto. Cuando yo quiero articular la P, mis labios van a estar completamente cerrados. Y cuando quiero expulsar el aire, revienta como una bombita. Y lo mismo va a ser, ese con la P, para decir la P, para articular la P. Sale como una bombita. Y lo mismo va a pasar con la B, con la D, con la T, con la K y con la G. Luego tenemos el modo fricativo. El aire pasa con fricción por un canal estrecho. Es un cierre parcial de la boquita. Van a estar los dientes entreabiertos y la lengua va a impedir la salida del aire. Pero va a llegar un momento donde yo voy a hacer... El aire va a salir en medio de los dientes. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando tú te coloques la mano delante y vas a sentir ese aire calientito que sale. Y eso es lo que tiene que experimentar el niño. En un principio puede experimentar cuando tú hagas de modelo y coloques delante de tu boquita la mano del niño para que él sienta ese aire calientito que sale de tu boca. Y lo mismo va a pasar cuando él haga. Él tiene que repetirlo y también tiene que sentir en su mano cómo sale ese aire calientito de su boca. Para que él se dé cuenta cómo se genera este sonido. Luego tenemos el fricativo, que es la combinación de oclusión y fricación. Aquí se va a trabajar lo que es el fonema la ch, ¿ya? Como chico. Característica, comienza como un oclusivo y va a terminar como un fricativo. Es como que empieza como un cerrado, ¿ya? Cerrado, pero al final se va a entreabrir un poco los labios. La parte nasal, el aire sale por la nariz debido al descenso del velo del paladar. En este caso, los fonemas que son nasales vienen a ser la M, la N y la ñ. ¿Ya? Aquí hay una resonancia nasal. Aquí el niño tiene que sentir, tiene que darse cuenta de que para poder articular estos fonemas, el aire ya no va a salir por tu boca, sino que el aire va a salir por las fosas nasales. Luego tenemos el modo de articulación lateral. El aire pasa por los lados de la lengua para poder articular la L. Tú vas a darte cuenta que ese aire calientito va a salir por los costados de tu lengua. Y eso es lo que tiene que identificar el niño, ¿sí? Hay una obstrucción central que da paso a la salida del aire por los laterales. Luego tenemos la vibrante. El ápice, la punta de la lengua, tiene que vibrar contra los alvéolos. Esta lengüita, la punta de la lengua, tiene que llegar hacia el paladar, donde se encuentra esta parte rugosita. Cuando tú levantas la lengua hacia tu paladar, tienes que sentir esta partecita de tu paladar que tiene como que pequeñas hendiduras. Ahí tiene que llegar para que el niño se dé cuenta. Algunos niños necesitan que nosotros lo direccionemos. Cuando nosotros tengamos que direccionar, lo podemos hacer con un bajalengua esterilizado o también introduciendo el dedo o enseñando, direccionando al niño con su propio dedito para que pueda identificar dónde tiene que colocar la lengua. A veces el niño no quiere que
que le ayudemos, ya sea con el bajalengua o con su propio dedito. Así es que en este caso se le invita a la mamá para que ella lo pueda hacer, ¿ya? Es muy importante que el niño no se sienta agredido. Es explicarle qué es lo que vas a hacer y si él lo permite, excelente, proseguimos. Pero si él dice no, conversamos con la mamá para que ella pueda ingresar y ella pueda hacer esta parte de la terapia. Luego tenemos los puntos de articulación. Cuando yo te decía referente al modo de articulación, que era esta obstrucción del aire, ¿ya? El punto de articulación es los órganos orofaciales que me van a ayudar a articular los fonemas. En este caso, cuando nosotros hablábamos para poder articular la P, yo te decía que los labios tienen que estar cerrados. Estos labios, los labios cerrados vienen a ser el punto de articulación. Y cuando yo expulso el aire, estoy hablando del modo. Esta fusión de estos dos elementos importantes, tanto del modo como del punto de articulación, me van a ayudar a que yo pueda hacer una articulación adecuada. Recuerda, modo, obstrucción de aire. Punto de articulación son los órganos orofaciales que yo voy a utilizar para poder obstruir la salida del aire. ¿Ya? Son los lugares del tracto vocal donde los órganos articulatorios se aproximan o entran en contacto para producir los sonidos del habla. Determinan específicamente dónde se produce el sonido. Cuando nosotros hablamos del punto de articulación bilabial, estamos hablando de la P, la M, la B. Es cuando hablamos del labio dental, que está involucrado tanto labios como dientes, estamos hablando del fonema F. Interdental, tenemos las dentales, los alveolares. Tenemos las palatales y también las velares. A continuación, te las voy a detallar acá. Los puntos de articulación, los bilabiales, los órganos que van a intervenir son el labio superior y el labio inferior. ¿Para articular qué fonemas? El fonema P, B y M. Ejemplo, pam, beso, mamá. Recuerda, aquí estamos hablando de los puntos de articulación. Son los órganos que van a impedir la salida del aire. Cuando tú pronuncias la M de mamá, tus labios están cerrados. Pero para articular la M no vas a hacer ninguna bombita, no va a salir el aire por tu boca, sino que el aire va a salir por la nariz. ¿Sí? El modo de cómo sale el aire es diferente, pero el punto de articulación es igual al de la P y al de la B, porque los labios están cerrados. Tenemos el otro punto de articulación que viene a ser el labio dental, que aquí vamos a trabajar labio inferior más los dientes superiores para poder articular la dientes superiores, labio inferior, ¿sí? Foca, falso. Tenemos los dentales, que es lengua más diente superior, para poder articular tapa, ¿ya? Lengua, la lengua se acerca a los dientes superiores, tapa. Dedo. Luego tenemos el alveolar, donde se va a trabajar la lengua más los alveolos para poder articular la N, la L y la R. Aquí podemos, la R es suave y tanto también la vibrante. Ejemplo, sol, nariz, lana, rato. Tenemos la palatal, donde van a intervenir los órganos de la lengua y el paladar duro, para poder articular la Y y la ñ, para poder decir yo, o también poder decir niño. La velar, que trabaja aquí la lengua con el velo de paladar, para poder articular la K, para poder articular la G, y para poder articular la J. Casa,
gato, jamón. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder ayudar a solucionar los problemas en la articulación del habla? Sí, miel también. Sí, si nosotros queremos trabajar, si nosotros queremos que nuestros pequeños muevan la lengüita dentro de la boca, podemos utilizar, si mi niño no puede comer miel o no puede comer cosas muy dulces, yo puedo preparar a lo mejor una mermelada casera para poderle colocar. Si a lo mejor mi niño tiene restricciones en determinados alimentos, yo puedo hacerle la consulta al doctor para que me pueda ayudar en qué alimentos le puedo colocar, le puedo administrar a mi pequeño para poder trabajar específicamente este movimiento de lengua dentro de la boca. E inclusive algo que les encanta muchísimo a los chicos para poder movilizar la lengua es el comer el helado, ¿sí? Eso les encanta, y más aún si el helado está en barquillo, muchísimo mejor porque esa lengua sale, entra, va arriba y va hacia abajo sin que nosotros tengamos que exigirle a nuestros pequeños que lo hagan. Claro está, no te voy a decir que le compres helado todos los días, a lo mejor una vez al mes que le puedas proporcionar el helado, porque también el helado tiene mucho azúcar, a menos claro que hagas tú el helado en casa, que sería muchísimo mejor, más recomendable, porque obviamente tú vas a calcular la cantidad de azúcar, vas a prever que estos ingredientes sean los más óptimos para tu niño. Continúo entonces. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder ayudarlos a que ellos puedan articular mejor? Lo primero que tenemos que hacer, si yo ya tengo los indicios, para mí creo que mi pequeño tiene problemas en su articulación, está pronunciando mal, pues me tengo que poner en contacto con un profesional del lenguaje, me tengo que poner en contacto con un logópeda, con un fonoaudiólogo o con el terapista del lenguaje. No hay ningún problema, para que ellos puedan evaluar a mi pequeño e identificar si tiene el problema, en qué consonantes está teniendo el problema, o si tiene problemas de expresión, tiene problemas de comprensión o tiene problemas de fluidez de palabras, para que ellos puedan empezar a realizar un plan de trabajo. Luego, estimular el lenguaje de nuestros niños. Es importantísimo que nosotros constantemente estemos hablando a nuestros niños, pero eso sí, no es que yo le voy a hablar, yo estoy en la cocina cocinando, lavando los platos y mi niño está en la sala y yo le estoy, sí, Pepito, prende la tele, mira, Pepito, ¿cuánto es? 2 más 2, Pepito, ¿cómo está vestida la niña de la televisión? No es una forma. Si yo voy a trabajar con mi pequeño y quiero estimular su lenguaje, me tengo que sentar con él si quiero hablarle. Me tengo que sentar con él si quiero leer un libro en función a imágenes. Me tengo que colocar a la altura de él, mirarle a los ojos para que él pueda visualizar mis labios. De esa forma yo lo estoy ayudando, de esa forma yo lo estoy estimulando. Si yo quiero que mi niño más adelante pueda recitar poemas, entonces empiezo a contarle, empiezo a recitarle poemas con la entonación adecuada, varío mi entonación para que él pueda tener un referente, para que él pueda tener un modelo y más adelante pueda replicar todo lo que tú le has enseñado. Recuerda, el estimular el lenguaje no es solamente, ya lo llevo con la terapista, que la terapista haga la estimulación del lenguaje. No, no es así. Recuerden de que toda terapia siempre es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. No solo se deja a la terapista, no solo se deja a la profesora, sino que también yo me tengo que involucrar en ese trabajo. Tanto trabajo como con la terapeuta, también como trabajo en la escuela. Tenemos que tener bien claro eso. Ponerse a la altura del niño, sí, es muy importante que yo me baje, yo me agache para que el niño me vea. De esa forma yo lo ayudo, de esa forma él va a visualizar mis labios para que él me pueda imitar. Recuerda, tú eres el modelo.
Luego, evitemos reforzar los errores imitándolo, lo que te estaba manifestando. Si el niño en vez de decir mesa, dijo mea, en vez de decir mesa, dijo mela, en vez de decir mesa, dijo meta, lo que yo hago es, como yo he estado atento, he estado escuchando lo que él ha querido comunicarse, reconozco que pronunció mal la palabra. Perfecto. Sí, hijo. La mesa está sucia. Sí, corazón, la mesa es marrón. Sí, la mesa es grande. Trato de elevar un poco más, de exagerar un poco más esa pronunciación de la palabra que yo he identificado que mi niño la pronunció mal para que él la pueda escuchar nuevamente. Y cuando él quiera pronunciar nuevamente la palabra, lo haga de manera correcta. Si mi niño no la pronuncia, puedes tú hacerle una pregunta que te lleve a la respuesta a esa palabra que tú quieres que el niño la vuelva a articular, pero ya de manera correcta o teniendo la intención de corregir la pronunciación, de corregir la articulación de ese fonema que se equivocó. Sin que nosotros le digamos, no se dice así, te has equivocado. ¿Ya? Tengamos bastante cuidado con ello, por favor. Evitemos imitar los errores de nuestros pequeños. Es importantísimo que cuando nosotros hemos hecho esta corrección indirecta, viendo que nuestro niño ha tenido la intención de poder corregir esa palabra mal articulada, tengo que felicitar. Por más que no lo haya hecho a un 100% de manera correcta, el simple hecho que el niño haya tenido la intención de querer corregir la palabra articulada ya es bastante. Y si nosotros lo felicitamos por ese intento, eso les va a motivar muchísimo más a que en otra oportunidad lo pueda hacer muchísimo mejor. Todo va a depender de cómo nosotros estimulamos, motivamos a que nuestros pequeños empiecen a corregir su manera de pronunciar, su manera de hablar, su velocidad al pronunciar las palabras. Espero de verdad poderlos haber ayudado. Voy a ver si por aquí, cuáles son los nombres del profesor. Puede ser, Angeli, un logópeda, puede ser un fonoaudiólogo o también puede ser un terapista de lenguaje. No hay ningún problema por ello. Ambos especialistas trabajan todo lo referente a problemas de lenguaje. Tiene rinitis alérgica, puede influir en su habla porque mayormente respira por la boca. En este caso sí, eso podría estar influyendo también, Jonathan. Mire, aquí yo he visto fonoaudiología para estudiarlo como carrera, más que todo los tecnólogos. Los tecnólogos están llevando prácticamente toda la carrera en función a los tecnólogos de comunicación. Están llevando todo un estudio acerca de problemas de lenguaje. Fonoaudiología también lo he visto en la San Marcos como carrera. Lo he visto como maestría, fonoaudiología también en la CEPAL, si no me equivoco. Sí, es muy bonito este mundo de terapia de lenguaje, es muy bonito este mundo referente a todo lo que es el habla, la comunicación, el lenguaje. Es un tema muy bonito y también muy profundo porque tenemos que estudiar todo lo referente a las cuerdas vocales, tenemos que estudiar toda la parte de las fosas nasales, cómo influye todo esto en nuestro cerebro, cómo va desarrollándose el lenguaje, en qué parte de nuestro cerebro se va desarrollando todo el lenguaje. En este caso sí se tendría que hacer
ejercicios, pero como tú me dices que tiene una rinitis alérgica y constantemente él respira por la boca, aquí es importante que él empiece a respirar por la nariz para que pueda tener una respiración correcta. Y obviamente al tener una respiración correcta va a ayudar muchísimo también a su pronunciación. Gracias, Armando. Es muy bonito, de verdad que cuando yo empecé a estudiar terapia de lenguaje, me enamoré muchísimo cuando empezamos a hacer ayuda social, cuando empezamos a hacer las primeras evaluaciones a los niños. Y, y de verdad que es muy bonito enseñarles a ellos a poder pronunciar mejor las palabras y te sientes, te llenas con una gran alegría, una gran esperanza de seguir ayudando a los niños cuando lo escuchas articular y pronunciar correctamente las palabras que ellos tenían dificultades. De verdad que con el simple hecho de que tú ayudes a un niño a que pueda articular, buscando información, ingresando a estos talleres, ayudas bastante. Y en especial, si tienes un niño pequeño que está en todo este proceso de la adquisición del lenguaje, lo vas a ayudar muchísimo más. Muchísimas gracias. Si hay alguna duda. Sí, específicamente, Ana, vamos a trabajar la R en el tema de dislalia, que lo vamos a ver el próximo viernes. Mañana vamos a hablar un poco acerca de la estimulación del lenguaje. ¿Qué actividades podríamos hacer nosotros como padres de familia, como docentes, como auxiliares, como acompañantes, como nana, para poder ayudar a estimular a estos pequeños en el proceso de la adquisición del lenguaje? Eso espero, Dalis. Gracias, Vilma. Okay. Déficit de atención del lenguaje. En este caso, los terapeutas de lenguaje, al momento de hacerle la presentación del plan, ellos le van a explicar específicamente cómo se va a desarrollar el trabajo. Déficit de atención del lenguaje. Está teniendo dificultades para comprender. Para comprender. Sí, Angeli, te va a ayudar muchísimo el hecho de que tú sepas cómo los niños tienen que articular adecuadamente el fonema. Y obviamente si el niño articula correctamente la palabra y tiene noción del significado de la palabra, el niño va a poder comprender los textos que tú le vas a proporcionar para poder reforzarlos. Es muy importante que los niños tengan noción del significado de las palabras para que puedan comprender, porque hoy en día en el colegio no solamente es responder la pregunta, sino que también ellos tienen que desarrollar su pensamiento crítico. Y para que ellos puedan desarrollar ese pensamiento crítico, ellos tienen que dar sus razones por las cuales han elegido tal cosa, por las cuales están decidiendo si van a botar el papel al piso o van a botar el papel al tacho de basura. Trabajas como terapeuta de lenguaje. Exactamente, Kiara. Es importantísimo que ellos sepan decir, sepan comunicarse, expresar lo que ellos están pensando. Hoy en día es lo que nosotros queremos que nuestros pequeños lo hagan. Sí, es un tema muy amplio, pero también es muy bonito. En un principio sí se hacía, Cristina, pero me acuerdo de que las consultas
se alargaban. No duraban 10 minutos, sino duraban como 40 minutos, 50 minutos, y habían algunas personitas que como que se quedaban, no sé, no les agradaba mucho por el hecho de que no llegaban a decir sus dudas, a decir sus preguntas, y es por ello que se cambió para que escriban las consultas por mensaje. Cuando tú eres terapeuta de lenguaje, sí puedes aplicar, pero no puedes, como decir, tú evalúas al niño, pero el diagnóstico que tú le puedes dar, en este caso, no tendría un peso o no tendría un valor por el hecho de que te faltaría la firma. Te faltaría la firma para poder diagnosticar por completo. No sé si me dejo entender. Tú puedes apoyar, puedes evaluar al niño, le puedes decir a la mamá, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer todo este plan de trabajo con el niño, pero si te dice, no, señorita, yo necesito que usted me dé el diagnóstico con todo y firma para poderlo presentar ante un juez, supongamos. Pero en este caso, si tú no llevas el documento con una firma y con un número de colegio, en este caso no tendría validez, ¿sí? Pero si tú vas a hacer terapia de lenguaje para ayudar al niño a mejorar su pronunciación, puedes hacerlo, no hay ningún problema. En caso de que cuando un niño tiene autismo, primero, a mí me ha resultado identificar su punto por decir, su elemento primordial, ¿ya? Su elemento primordial, su elemento de fijación. Por ejemplo, el año pasado he estado trabajando con 2 niños con autismo. Una pequeña tiene fijación con los gatos, no ha cambiado su fijación. Por lo tanto, toda la terapia, las sesiones de trabajo siempre se han involucrado al gato. Yo quería trabajar un poco lo que era la parte de la comprensión. Tenía que acompañar pequeños textitos. Empecé siempre con oraciones, pero con esas oraciones en función al gato. Y estas oraciones estaban acompañadas con imágenes para que la niña me pueda entender y me pueda comprender. Recuerden que cuando hablamos con niños que tienen autismo, no tienen una fijación específica, su atención no es a un 100%, a ellos les cuesta muchísimo. Pero cuando tú le presentas su elemento de fijación, tranquilamente puedes tener una concentración de 2 minutos a 3 minutos y él te va comprendiendo. No mirará directo al texto, pero va mirando de costado, porque tiene el elemento que a él le agrada, ¿ya? Pero también tienes que entender de que todos los niños que tienen autismo, a pesar de que tengan el mismo grado, no se desarrollan igual, no se presentan de igual forma. Te vuelvo a decir, una de mis pequeñas tiene autismo, pero ella tiene fijación con el gato. Mi otra pequeña también tiene autismo, tiene el mismo grado, pero ella, su fijación es variante, cambia. En los 3 primeros meses que estuve con ella, su fijación eran los pollos. En un segundo momento, cambió su fijación por los perros. Y en los 6 últimos meses que hemos estado trabajando, su fijación ha cambiado para los canarios. Y es por ello que la forma de trabajo varía, cambia. Ya tengamos bastante cuidado con ello. El hecho de que tú identifiques
tu elemento de fijación te va a ayudar bastante para poder trabajar con ellos, para poder mejorar, ya sea su articulación, ya sea su comprensión. Para yo poder trabajar la articulación, me tenía que poner una mascarita de gato, de tal manera que mis labios, ¿ya? Que mis labios, la niña veía, pero la gran parte de mi rostro, la gran parte de mi rostro se tapaba con la máscara. Y de esa forma mi niña me visualizaba. Y lo que me resultó más fue, en la máscara, no era un gato común y cualquiera, ¿ya? No era un gato que lo descargué de internet, sino era la foto de su gato. Cuando tenemos niños con condición, siempre tenemos que buscar estrategias, herramientas que logre la atención de nuestros niños. Cuando trabajamos terapia de lenguaje con aquellos niños que puedan tener hiperactividad, con ellos es muy difícil de que puedan mantenerse toda la sesión sentados. Así es que tenemos que también planificar ahí actividades que generen bastante movimiento para que ellos puedan estar concentrados en el trabajo. ¿Ya? En este caso, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Los espero el día de mañana para poder continuar con la estimulación del lenguaje. Les dejo entonces con la señorita. Muchísimas gracias. Hasta mañana con todos. Muchísimas gracias, doctora Marianela, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra primera sesión de clase. Queridos participantes, invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es la doctora Marianela, doctora en educación con maestría en problemas de aprendizaje. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito educativo y terapéutico, orientada al desarrollo integral y a la mejora de los procesos de aprendizaje y comunicación. Nos vemos mañana en nuestra segunda sesión de clase. Por favor, no falten. Estaremos aprendiendo estimulación del lenguaje. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo en nuestra segunda sesión de clase. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo queda grabada y se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica. Consultas en tiempo real, contenido práctico y dinámico, materiales didácticos de apoyo. Al finalizar el curso, usted podrá hacer el trámite de su certificado de manera opcional, pero ya veremos al finalizar del curso. Para mayor información, comunicarse al siguiente número 953-772-123. Aviso importante, ojito aquí, si recibes llamadas o mensajes, no compartas información personal. Quedo atenta a cualquier duda o consulta. Pueden comunicarse al siguiente número 991-373-227 para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche, un bonito fin de semana muy bendecido. Por favor, no falten a nuestra segunda sesión de clase. Repasen y pongan en práctica. Muchas bendiciones y abrazos, queridos participantes. Estaré enviando el video de la clase grabada y el material a su grupo de WhatsApp para que puedan repasar y poner en práctica.
Muy buenas noches con cada uno de ustedes.